Otra vez haciendo arroz al estilo japonés, Luis, que ya pasó el episodio de los onigiris, ¿no te acuerdas? Sí, pero es que como hicimos ese episodio me di cuenta de lo importante que es el arroz como centro de la tradición gastronómica japonesa. Bueno, madre mía, se ha empezado intensito la temporada 6, ¿eh? Bienvenidos a Japón a Fondo. El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. Patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, qué intensito te pones, pero es que hay cierto. que empezar la temporada 6 con ganas. Intensito. No, la verdad es que lo que decías en el teatrillo, totalmente cierto. El arroz es un producto, yo creo, básico, quizá el más básico dentro de lo que sería la tradición gastronómica japonesa de la que hablabas tú justo en el teatrillo, ¿no? Exacto, y de hecho es un producto, además, muy importante para el sintoísmo, ¿no? Tiene esas asociaciones de ideas de pureza, con lo cual de siempre ha sido la ofrenda clásica para las deidades del sintoísmo japonés, los kami. Pero claro, esto también lo ha convertido en un cultivo nacionalista, entre comillas, ¿no? Cultivo nacionalista, pero bueno, también, claro, hay que entender dentro del contexto un poco que el arroz al final es el producto más cultivado y más consumido de Asia Oriental. Claro, pero me refiero nacionalista a que al final Japón a veces dices, tengo que cultivar esto porque si no, no se entiende nuestra propia cultura gastronómica, nuestra tradición cultural de tantos siglos, ese sintoísmo y demás, pero también en los últimos tiempos que se está viendo que hay problemas con la cantidad de arroz que hay en el país, la fluctuación de los precios, la inflación y lo que les cuesta a veces importar arroz de otros países aunque lo necesiten, precisamente por esa idea de que tiene que ser arroz japonés. Sí, totalmente de acuerdo. Luego, si quieres, podemos entrar un poco en debate de esto, que puede ser interesante. Pero bueno, está claro que el arroz al final... Bueno, esto es que va muy relacionado, es muy curioso porque el arroz es un elemento civilizador fundamental, ¿no? Al final transformó completamente el paisaje físico y social, me atrevería a decir, de Japón. Pero curiosamente, el origen, al final, de cómo llega, ¿no?, realmente a Japón, tampoco está poco claro. Sabemos, bueno, es que es curioso porque hay tantas y tantas cosas en Japón que son, ¿no?, se entienden como puramente japonesas, pero que realmente su origen es extranjero, vienen de fuera, y el arroz es un ejemplo también de ello. Totalmente. Y en este caso, además, es que, porque hay otros casos que de lo que dices tú, que lo hemos hablado en el podcast, en la web, en muchos sitios, que esa cultura viene a través de Corea desde China, pero en península este caso... coreana, digamos. Península coreana, sí, pero en este caso... El área de donde surge el arroz está relativamente poco definida, porque lo que se sabe es que se extiende desde más o menos el noreste de la India hasta el sur de China, pasa por el norte de Birmania, ¿no? Myanmar, como lo llamen ahora. Y es difícil delimitar la primera domesticación del arroz, porque al final, ¿no?, domesticar suena como muy radical, pero al final es eso, es seleccionar las especias que mejor se adaptan al medio. Totalmente. ¿No? Y esto lo lleva haciendo el ser humano pues desde que el mundo es mundo, ¿no? Desde que se asentó, ¿no?, en al cualquier final. sitio. O sea, cualquier producto que consumimos hoy ha sido domesticado para adaptarlo pues a los territorios donde se han plantado, donde se han cultivado y también a las propias necesidades. Si viéramos cómo eran, pues yo qué sé, los plátanos originales, por ejemplo, ¿no? Estaban llenos de semillas y pues eran incomestibles, ¿no? Y tú ves el plátano de hoy en día y dices, no ha sido selección genética, sino selección manual, de alguna manera, por todos esos pobladores que a lo largo de los siglos han ido modificando esto. Y con el arroz ha ocurrido exactamente lo mismo. Y de hecho hay restos arqueológicos que apuntan a la región del Jiangxi en China. Exacto. En el año 5000 antes de Cristo, y aún así se cree que el cultivo del arroz empezó 2 o 3 milenios antes de esto. Me explota la cabeza a mí con esto. De hecho, ya me explota la cabeza cuando leemos que la llegada del arroz a Japón más o menos se cree que fue entre los siglos
5 y 4 antes de Cristo. Es que hace un montón de tiempo esto. Un montón de años, un montoncito. Dice, en principio parece que se comenzó a cultivar arroz en la isla de Kyushu, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque al final siempre hemos dicho que en Kyushu es donde llegan muchas influencias de China justamente a través de la península porque es coreana. Lo que está más cerca. Exactamente, ¿no? Sí que como a modo un poco de introducción, creo que estaría bien mencionar que lo hemos dicho al inicio, el arroz es un poco el elemento, el producto más básico en la tradición gastronómica japonesa. Entendemos que el arroz es un alimento básico en Japón, pero realmente, como muchas cosas, es algo relativamente reciente. Sí, porque se cree que fue durante el periodo Edo cuando los japoneses comenzaron a comer arroz de forma cotidiana, diaria, es decir, como ese complemento que ya vemos hoy en día que acompaña a cualquier comida y, bueno, pues a cualquier manifestación gastronómica japonesa prácticamente. Que lo hemos hablado aquí en el podcast porque hemos hablado del Ichiju Sansai, hemos hablado del Washoku, hemos hablado, ¿no?, de varios conceptos, de varias cosas en las que el arroz tiene una presencia fundamental. Y es curioso. Pero creo que porque, eso es interesante mencionarlo. Sí, porque además es curioso también, porque también lo hemos comentado otras veces, que el periodo Edo es un periodo de grandes cambios en la sociedad japonesa, no solo por la parte de la paz que hay, porque claro, ¿no?, tienes el shogunato Tokugawa, ya se ha unificado Japón y eso genera muchos cambios sociales, pero también por todo lo que supone, igual que con muchas otras cosas, el pasar aspectos que vienen de las élites y de la corte a la sociedad general. Totalmente. ¿No? Lo hemos dicho con artesanías, con tradiciones, con demás. Pues con el arroz exactamente lo mismo, porque antes el arroz era para las élites y se reservaba para rituales, ceremonias y festividades, por eso, porque era una ofrenda, y en el periodo Edo, con las nuevas técnicas agrícolas, el arroz deja de ser comida solo para las élites. Bueno, esto que dices de las nuevas técnicas agrícolas también es interesante, también es un punto en el que podemos detenernos, aunque sea un segundo, porque de nuevo ya está, no se ha acabado el segundo. Se acabó el segundo. De nuevo, periodo Edo, ese periodo de paz, ¿no?, de prosperidad, claro, la paz que lleva a que haya más producción de cosas, que haya más investigación, más innovación, porque hay más tiempo para dedicarse a eso y tú ya no estás por ahí peleándote en las montañas, en los templos, Sobre todo, ¿no? porque muchas veces tendemos a pensar que los samuráis eran una casta guerrera sin más, que estaban en lo alto de la sociedad, y es verdad, pero es que en la época en la que había guerras, antes justo, ¿no?, de esta unificación de Japón, muchos campesinos estaban forzados al final a tomar las armas y dejar sus tierras para incorporarse, eso sí, como soldados a como pie, los samuráis de bajo piel, rango, llanos, efectivamente. sí. Entonces, en el momento en el que hay paz y ya solo quedan los samuráis de alto rango, de grandes familias y todo esto, pues los demás vuelven a sus quehaceres cotidianos, a poder labrar la tierra y a poder, pues eso, generar más claro, cantidad sacarle de el producto. máximo provecho, ¿no?, al final. Creo que eso también es interesante. También me gustaría mencionar algo de lo que también hemos hablado en muchas ocasiones, hasta estoy pensando en algún curso que hemos hecho de estos cursos culturales, por ejemplo, el tema de festividades y demás, que al final el cultivo del arroz requiere del trabajo y de la colaboración de toda la comunidad, ¿no? Yo creo que también en el momento en que se expande el cultivo del arroz y luego también el consumo del propio arroz, marca un poco, cambia un poco la organización social de Japón. Qué interesante. ¿No? Y yo creo que está ese concepto del hoy por ti, mañana por mí. Y esto es algo que se ve mucho en Japón todavía. Y creo que es un poco la huella de esa sociedad agrícola pasada en la que, bueno, todavía hay ciertas cositas en la actualidad, aunque ya no sea, aunque no entendamos Japón actualmente como una sociedad agrícola, ¿no? Pero ese concepto de yo te ayudo hoy porque mañana probablemente tú me tendrás que ayudar a mí, nos ayudamos mutuamente, creo que es algo que se ha metido mucho en la psique japonesa de alguna manera, ¿no? También la propia organización de las familias, en lo que era ese lié, ¿no?, la casa tradicional japonesa, la familia tradicional Madre japonesa. mía, nos estamos metiendo aquí en unos embolados Quizás sí, ¿no? impresionantes. Quizás nos estamos metiendo un poco, nos estamos poniendo muy intensitos. Y tú decías de mí, madre mía, Laura, por Dios. Vale, pues mira, vamos a recoger un poco de cable y hablemos del arroz como elemento cultural, que es de lo que hemos venido a hablar aquí.
creo que sería interesante, y esto lo hemos mencionado ya en alguna ocasión aquí en el podcast, hablar del idioma japonés, porque al final el idioma nos da muchas pistas. Nos da muchas pistas y fijaos la importancia que tiene el arroz en Japón, que ya el idioma Gohan significa tanto arroz cocido, pero también significa comida. Comida Atención en general, esto, como la comida que haces, la comida principal del día, ¿no? Sí. Y dices, ahí va la leche, vaya tela, que asocias el arroz, que es un producto, que anda, que no hay cosas que puedes comer, con el concepto de comida genérico. Comida genérico. De hecho, mira, me lo apunto para a lo mejor la palabra japonesa de este episodio puede ir justamente por ahí. Pues recuperar podría ser interesante este concepto, ¿no? Pero es eso, arroz es comer, es comida. Comida en general, da igual lo que estás comiendo. Ya es el tomar ese producto, ese elemento la parte como por algo, el todo. Exactamente, ¿no? Muy, muy heavy. Y en muchos casos, volviendo a un poco la mención que tú estabas haciendo al inicio del tema más nacionalista, también arroz y ese gohan, comida, claro, al final se extiende a sinónimo de japonés, ¿no? Nosotros los japoneses, nuestro gohan, nuestra comida es gohan, es arroz. Y claro, es nacionalista también porque lo que se cultiva en Japón es la variedad japónica, Amigo, específicamente, claro. mientras que en el resto de Asia, por ejemplo, hay otras variedades. Es verdad que en el Japón moderno, pues a veces puedes encontrar otras variedades de arroz para comer otro tipo de platos, pero aún así la variedad japónica es la más extendida. Totalmente. Y es la que se utiliza, que además, claro, es que se utiliza hasta para hacer el sake, que dices, me cago en la leche. Bueno, Que no es exactamente total. la misma variedad, es otro tipo de grano de arroz, ¿no? Que cuando hablábamos del sake lo explicábamos, Sí. que en el almidón, en el núcleo, en lugar de por todo lo que es el grano y todo eso, pero no deja de ser también variedades autóctonas de arroz. De hecho, se ha hecho mucho uso del arroz para diferenciar el nosotros de los otros, ¿no? Bueno, al final esto es un uso nacionalista que han hecho y se seguirá haciendo, por desgracia, en muchas naciones, ¿no? Muchos países del mundo. A ver, hay una parte que es un nacionalismo que es inevitable con la construcción del Estado-nación moderno, cuando pasamos de sociedades premodernas, agrarias, a las sociedades postindustriales, ¿no? Incluso. Y claro, en el caso de Japón, además, esto es más tardío, porque a Japón, cuando se abre al mundo occidental, las naciones que llegan, pues el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia y demás, ya son naciones modernas, ya han construido esa idea del Estado-nación actual, con esa idea de somos un grupo... No iba a decir étnico y me estaba equivocando, sino un grupo que comparte una idea de nación, ¿no? Compartimos unas fronteras, unas ideas culturales, unos temas genéricos que y nos esto también permiten, daría para mucho debate. Que permite porque, que claro, una persona de Kyushu, incluso, o de Okinawa, se sienta, teóricamente, igual de japonés que alguien que vive en Hokkaido, aunque esté a miles de kilómetros de distancia y que, sin embargo, se sienta diferente que alguien de Taiwán, a pesar de que el de Taiwán está pegado al de Okinawa, ¿no? Totalmente. Entonces, esto ha ocurrido y es una base de todos los países y de la concepción moderna de las nacionalidades actuales. Pero claro, en el caso de Japón, como lo tuvieron que hacer más tarde, se encontraron que o lo hacían muy rápido y además de manera muy intensa, o se perdían un poco en todos esos acuerdos que les obligaron a firmar, esos tan países, desiguales realmente, además muy desiguales, ¿no? Y esto fomentó, claro, que a veces cuando vemos cómo cambió Japón a finales del siglo XIX, veamos muchas de estas cosas que son muy intensas en cuanto al nacionalismo, ¿no? Porque tienen que crear esa idea de un Estado-nación aglutinado bajo la figura del emperador, pues bajo la figura también pues de esas cosas milenarias que realmente a lo mejor no eran tan milenarias o no son exclusivas de Japón, pero que necesitan popularizarlas entre la para población. legitimar justamente esa idea Exacto. del Estado-nación, ¿no? que hay que crear justamente a finales del siglo XIX, ¿no? Se ha escrito mucho el uso al final del arroz como elemento nacionalista. Recuerdo a veces, ¿no?, que se ha escrito mucho del arroz blanco. Claro, los japoneses toman especialmente ese cuenco de arroz blanco. Vamos a encontrar aparecen muchas obras de literatura y no literatura
arroz blanco, ¿no? Blanco como sinónimo de pureza. Exacto. Con lo cual, los japoneses, ¿no?, somos puros de alguna manera porque tomamos este arroz blanco, este arroz puro, que no tiene nada que ver con, pues por ejemplo, esos extranjeros que acababan de llegar, ¿no?, finales del siglo XIX a Japón, tocando ahí las puertas de Japón, que comen carne, que tiene sangre, que es impuro. Sí, pero luego de esto hasta el mucho. emperador salió comiendo carne, ¿sabes? Claro, ya hablamos, Es que, ¿no?, claro, es que justamente hay de una esto. cantidad de contradicciones ahí que dice que son divertidas, ¿no? Pero que Bueno, a veces son interesantes, ¿no? son Es divertidas muy también porque interesante. desde dentro a veces no las ves o no Claro, las quieres ver, ¿no? Claro. Luego también hemos hablado aquí en el podcast de esa diferencia, ¿no? El arroz que acompaña platos que no son de origen japonés, ya sabéis que se llama raisu, que viene del inglés rice, el kare raisu. Mira que es uno de los platos favoritos de la sociedad japonesa actual. Totalmente. Diría que es un plato, vamos, que si les quitas el curry a los japoneses ahora mismo, no sé. Les da algo, pero es verdad, ¿no? como ¿Pero? supuestamente no es japonés en origen, no es un kare gohan, es un kare raisu. ¿No? Entonces, bueno, estas cosas a mí me parecen súper interesantes. Luego, también lo has mencionado al inicio, un poco en esa pequeña introducción que hemos hecho, el arroz como ofrenda a las deidades, ¿no?, que está muy relacionado con esa idea de pureza al final. El arroz es la ofrenda típica en el sintoísmo. La ofrenda es el regalo perfecto para las deidades, para los kami, ¿no? Totalmente. Es que además el cultivo del arroz está marcado por rituales y por festivales, tanto que piden protección a las deidades para esa cosecha que se está plantando, como que agradecen la cosecha anterior que se ha recolectado. Que esto, de nuevo, no es exclusivo de Japón. Cualquier sociedad antigua ha tenido este tipo de eventos, de rituales y demás. ¿Por qué? Porque la cosecha era en aquellos momentos en los que pues no había tanta producción industrial como hay ahora, ¿no? Pues dependías de lo que diera la tierra. Entonces, bueno, la tierra ahora era... también, porque a veces sí, claro lo que pasa sí. es que ya somos un poco... como que dominamos las cosas un poco más. O intentamos dominarlas o entendemos que a veces simplemente pues hay una lluvia torrencial y es mala suerte que ha habido esa lluvia torrencial. En muchos casos no pensamos que ha sido por la ira de una deidad que se ha molestado porque no le hemos hecho una ofrenda. Pero por con ejemplo, esto simplemente lo que quería decir es que a lo mejor en otras culturas estos rituales y estos festivales se hacen con otro producto muy importante, otro cereal generalmente también, porque son cultivos que generalmente, como el trigo, por ejemplo, que en otras sociedades es muy, muy importante, casi tanto como lo es en Asia Oriental el arroz. Lo único que en Japón, pues esto ha tenido que ver con el arroz. Pero es curioso porque vemos, ¿no?, muchas ofrendas relacionadas al final, o que son producto del arroz. Tú lo has mencionado antes, el sake. Sí. El sake, que es un poco la bebida, ¿no?, nacional de Japón, aunque si recordáis el episodio en el que hablamos de la cerveza, ya os decíamos, cuidado, ¿no?, porque realmente la cerveza es la más consumida. Es la bebida alcohólica más consumida de Japón, pero el sake es la bebida en mayúsculas. Es que claro, ¿no?, imagínate, Japón. se hace con el cultivo más querido y el más puro y el que se ofrendaba a los dioses. Por eso también se ofrendaba sake a las deidades. Luego, y se sigue ofrendando. De hecho, si habéis ido muchos... Mira, por ejemplo, os voy a poner un santuario al que todos los que habéis estado en Japón, seguro que habéis estado. El santuario Fushimi Inari, ¿no? Muy relacionado con el arroz. Luego podemos hablar de eso también, ¿no? Pero ahí veremos muchas ofrendas de sake, botellas de sake, botellitas de sake, hasta de las chiquititas, y también pastelitos mochi. Hombre, claro. Mochi, ¿qué es el mochi? El mochi es arroz glutinoso, ¿no? Ahí arroz prensado. Dándole golpes para que se haga una pasta. Y son además indispensables en ceremonias de Año Nuevo. Exactamente. Que el Año Nuevo, ya hemos dicho otra vez, en algunas ocasiones en japonismo y en el podcast y demás, que es uno de los momentos más importantes del año para los japoneses. ¿Y qué hay en Año Nuevo? Pues eso, mochi, que dices, qué curioso. Claro, y hasta el propio mochi, de esto también hemos hablado aquí en el podcast, esas decoraciones que ponemos en Año Nuevo japonés, el kagami mochi, esos 2 pastelitos de mochi,
realmente es una decoración, sí, pero también recordad que decíamos, es una ofrenda a el dios del año nuevo, ¿no? A la deidad que viene a pasar unos días con nosotros. Y además, una Y vez no paga alquiler, que han me pasado parece, ¿no? las celebraciones de Año Nuevo, luego se come. Exacto, lo compartimos De con hecho, la deidad. fíjate cómo es, Laura, que incluso en las tiendas pues, en las que se venden decoraciones de Año Nuevo, cuando tú ves el Kagami Mochi y parece que es una decoración de plástico, piensas, claro, ¿no? Porque en el mundo Sí. moderno, pues ya no se hacen las cosas reales, Total. pero se quiere seguir. Pero si te fijas, en muchas de estas decoraciones que por fuera son de plástico, por dentro tienen Bueno, un pastel de mochi. no lo digas así, porque esto nos ha pasado a nosotros en casa. Claro, Por nosotros permitirnos compramos este pequeño Kit Kat el aquí. Kagami Mochi de plástico porque evidentemente no vivimos en Japón y queríamos tener esa decoración cada año en Año Nuevo. Ahí está. Y cuando miramos por debajo, esa decoración tenía un pastel de mochi. En este caso es verdad que cuadrado y demás y bien envuelto y todo esto, pero tenía el mochi. Totalmente, que dices, por fuera, "Oh my digamos, God". tenía la forma del Kagami Mochi, Con los su dos mandarinita pastelitos, esta. exacto, la mandarita, todo eso de plástico, vale bien, se puede reutilizar, no hay problema, pero realmente tenía el mochi dentro, que nosotros al principio lo compramos sin saber que sin tenía ese darnos mochi, cuenta, exacto. ¿no? de esto. Fíjate total, si ¿no? es importante, que hasta en cosas de consumo masivo Sí. y fácil, que Sí. en teoría es plástico y demás, no, le pones el mochi de verdad. Lo curioso es que existen muchas versiones sobre el origen del arroz en Japón dentro de esas ideas mitológicas, ¿no? Relacionado al final con el propio sintoísmo. De hecho, en el Nihon Shoki, una de las dos crónicas, entre comillas, crónicas históricas, ¿no? Del año 720, el Nihon 720, Shoki. exacto, ¿no? Pues en el Nihon Shoki ya se explica que el arroz surge del alma y de la vida. Madre ¿no? mía. Y el Kojiki, que es otra de esas crónicas, entre comillas, históricas, está un poquito anterior, del 712, ahí aparece Amaterasu dando un grano de arroz de sus campos celestiales a su nieto. Recordad que Amaterasu es un poco como la madre del pueblo japonés. Bueno, de la porque que además la descienden. casa imperial desciende de Amaterasu. Entonces tú Exactamente. imagínate, Amaterasu da un grano de arroz a su nieto, es decir, los emperadores además son los que trasladan un poco esta idea de pureza y de divinidad al resto de los japoneses. Y con ese grano de arroz se transforma una tierra que no tiene nada, casi desértica, me atrevería a decir, en un cultivo, en una zona de cultivo de arroz. Claro, es un símbolo de vida. Transformas el Absolutamente. terreno yermo en un terreno lleno de vida y que puede sostener a todo tu pueblo. Que te da las Absolutamente. gracias, ¿no? Porque tú les has dado, ¿no? Amaterasu les ha dado ese Ese es como, regalo. Sí, es como un moderno Prometeo, lo que pasa que aquí, en lugar de hacer que Amaterasu, ¿no?, le coma un águila los higadillos y todo esto, aquí encima le das las gracias. Pues Le das bueno, las en ese gracias. sentido son más civilizados que los griegos. Bueno, hay un montón de rituales relacionados con el arroz. Podríamos estar aquí hablando horas y horas, no solo de rituales, sino de festivales relacionados con el arroz, pero quizá, ya que estábamos hablando de Amaterasu, ¿no? Hemos dicho justamente de ahí surge la familia imperial japonesa, pues podríamos hablar de los tres rituales como más importantes relacionados justamente con la cosecha y la recolecta del arroz y el propio emperador. Mira, me ¿no? parece Que está interesante. al final como muy relacionado. Uno de ellos es el Kanameizai, Kanamesai. ¿no lo digo bien? Es que metías una I entre medias. Ah, puede ser. Que se celebra anualmente, pues ¿dónde? En el gran santuario de Ise. Que es el santuario más sagrado para el sintoísmo. Y aquí llega el emperador y hace una ofrenda de arroz a su tatarabuela, que es la deidad Amaterasu. Claro que Amaterasu está consagrada justamente en el gran santuario de Ise. Bueno, la mujer está consagrada en 3 millones de santuarios. Por todo pero Japón, madre mía. Básicamente aquí, ¿no? Luego tenemos otro. Bueno, realmente esta festividad significa festividad en la que las deidades prueban el nuevo arroz, ¿no? Oh, Y es una manera de poético. marcar esa nueva cosecha, ¿no? A mí me recuerda un poco a lo del aceite de oliva en España, el aceite de la sí. primera... La primera ¿no? prensada. La primera prensada, pues esto es un poco igual, ¿no? Tú le llevas el nuevo arroz a Amaterasu, a ver, ama, ¿te gusta o no te gusta? Este es el saborcito que hemos conseguido este año, ¿no? Luego hay otro ritual interesante que es el Ninamesai,
que es un ritual también anual, creo que es en noviembre, si no recuerdo mal, que es básicamente para agradecer a las deidades, pues, la protección, ¿no?, que han dado y el obtener, el haber conseguido una buena cosecha. Bueno, tiene sentido que se haga en el mes 11 del calendario lunar y esto, porque es justo después de que haya habido la cosecha. Exacto. Lo que yo me pregunto es que si algún ¿no? año ha habido mala cosecha, entonces en este festival lo que haces es que le tiras huevos y cosas a las deidades. No sé, yo me lo pregunto. Y luego hay un ritual muy interesante que lo vimos hace poquito, que es en el primer año que un emperador está en el trono, en otoño, justamente en los meses, ¿no?, en el momento de la cosecha, sí. Pues se realiza este ritual, de nuevo un poco para... Pero no has dicho el nombre de este. Perdón, Onamezai. Vale. Onamezai es este ritual, pero Daijosai se llama actualmente, Sí, creo que actualmente el más popular Daijosai, pero es eso, solo el primer año que un emperador está al trono, en otoño. Luego hay otros festivales, ¿no? Ya sería ese ritual anual que hemos dicho del Ninamesai, que básicamente es como de una manera de decir, vale, yo empiezo mi trabajo ahora como emperador, así que por favor, hacedme... Pero ¿no? es que es eso, tiene sentido. Si Amaterasu dio un grano de arroz y con eso transformó, ¿no?, dio vida a Japón, en cierto modo, pues tiene sentido que un nuevo emperador, ¿no?, haga una ofrenda de arroz. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay esos rituales interesantes por la relación de arroz con la familia imperial japonesa, especialmente con el emperador, ¿no? Claro, aquí estamos hablando del gran santuario de Ise, el agradecer a las deidades. Es que hay muchas deidades protectoras del arroz. Lógicamente, siendo un cultivo tan importante desde hace tanto tiempo. Y hemos hablado muchas veces que Japón, bueno, la historia de la nación japonesa es una nación agrícola, ¿no? Realmente. Entonces, hay muchas deidades protectoras del arroz que a lo largo de la historia han recibido ofrendas, ¿no?, especiales de especialmente, pues claro, agricultores para conseguir buenas cosechas, para proteger sus cosechas y demás. Lo curioso es que muchos de estos rituales o festividades, ¿no?, se han mantenido hasta nuestros días. Lógico. De hecho, por ejemplo, pues tenemos ritos agrícolas como el festival Aenokoto en Ishikawa, que se le da la bienvenida a un dios con un enorme banquete. Y diréis, ¿y por qué? Porque según leyendas antiguas dicen que la deidad de la montaña, el Yama no Kami, descendía de las montañas a los pueblos en la primavera en la forma de dios de los campos de arroz. Cuidado con esto, Tanokami, para proteger el crecimiento del arroz en esas fechas, y después de la cosecha de otoño volvía a las montañas. Entonces, pues eso, pues se hace un festival para dar esa bienvenida a este dios, porque sabes que te va a cuidar la cosecha y va a hacer que aquello pues prospere. Claro, bueno, al final es parte de la economía y de la salud, ¿no?, de los habitantes. Luego, por ejemplo, fijémonos en 2 de los 7 dioses de la buena fortuna. ¿Recordáis esos Shichifukujin? Hemos hablado también de ellos aquí en el podcast. Pues si pensáis en Ebisu, o el que se supone que es su padre, ¿no?, Daikoku, pues Ebisu es el dios de la pesca y del comercio. Lleva una caña de pescar y un besugo. Daikoku siempre representa un poco, es el dios de la prosperidad y la riqueza. Lleva un martillo y una rata, que es un símbolo de la buena cosecha, pero ambos también llevan siempre sacos de arroz. Unos sacos como unos cilindros de arroz. Y eso es un símbolo de riqueza. Exactamente. Fijaos si es importante el arroz, que es un símbolo de riqueza. Bueno, podemos hablar de esto, del arroz como moneda de cambio, pero estaba aquí pensando y hablando de deidades... Antes Fushimi Inari. Exactamente, me has leído la mente, Luis. Hablemos de Inari. Inari es la deidad del arroz. Al final del Gohan, que hemos dicho, Gohan es arroz y comida en general, ¿no? Inari es la deidad del arroz, de la comida en general y en consecuencia también de la prosperidad, del comercio, del éxito, del dinero, básicamente de todo, ¿no? Y
Y Si tiene os como fijáis- mensajera al kitsune, al zorro. Exacto, y si os fijáis, cuando vais paseando por ese Fushiminari, que vais viendo esas esculturas, esas estatuas de kitsune, de esos zorros, vais a ver que en muchos casos tienen una espiga de arroz justamente en la boca, ¿no? Efectivamente. Ahí Es que el queda. arroz es súper importante, ¿no? Para estos santuarios. Y santuarios Inari los encontráis por todo Japón también. Por todo Estamos Japón. hablando de Fushiminari porque lo decías tú, Laura, es el más famoso. Cualquiera que haya ido a Japón y que haya visitado los lugares típicos en Fushiminari ha estado seguro, porque es que además es muy bonito, pero es que santuarios Inari los hay por todas partes. Hasta los más chiquititos, que a veces tienen pequeñas estatuitas de Totalmente. zorros blancos, ¿no? Muy chiquititas, casi donde el salón principal, que el salón principal a veces es como una caseta, ¿no? Muy Exacto. chiquitito. Pues fijaros, Y a porque veces ahí vais a ver incluso arroz. metidos pequeños santuarios en otros santuarios más grandes. En otros A santuarios, veces en otros templos. Si buscáis Inari en el buscador que hay en nuestra web, en Japonismo, os van a salir un montón de sitios que Sí. tienen santuarios Inari, que seguramente podréis ver estas estatuas y podréis ver también muchas ofrendas de lo que decías tú de sake. Exactamente. Que también Pero con arroz. recuperemos esto que queríamos decir ahora, ¿no? Cuando hablábamos de Ebisu y Daikoku con esos Del dinerete, cilindros, ¿no? la de riqueza. arroz. Exacto, tú has dicho, es que es símbolo de dinero, es símbolo de riqueza. Bueno, es que el arroz fue usado como moneda de cambio al final. Bueno, De igual hecho, que en el mundo romano, ¿no? Griego romano, era la sal, ¿no? Que era el salario, que por eso se le llama así, ¿no? En Japón, el arroz era la unidad económica. exacto, se llamaba koku. Al final era la unidad económica principal. El territorio de un daimyo se determinaba realmente según la capacidad anual de producción de arroz. Exacto. Hoy en día dirías, no, pues como soy el shogun y tú me has ayudado mucho, te voy a dar un territorio de tantas hectáreas o tantos kilómetros cuadrados, ¿no? En aquel momento lo que se decía es, te voy a dar un territorio de no sé cuántos kokus. Es decir, este terreno en el que tú vas a gobernar tiene una capacidad de producción de arroz de tanto. Y Exacto. cuantos más kokus tuviera tu terreno, pues más importante eras como señor feudal. Ahí está. Además, los impuestos, por decirlo de alguna manera, sí, al final son impuestos de la época, se determinaban también justamente por esas cosechas de arroz, ¿no? Ese arroz. Un sistema de impuestos que podríamos hablar, esto en otro momento, que lo inventó realmente Toyotomi Hideyoshi, uno de estos tres grandes unificadores, tres grandes señores de la unificación de Japón, ¿no? Curiosamente... Y claro, se pagaba en arroz. se pagaba en arroz. Pero curiosamente, creo que también es interesante mencionar esto, que a pesar de ser moneda de cambio, ¿no? A pesar de que el arroz se usaba justamente como unidad económica, nunca perdió ese símbolo, ese estatus de pureza, ¿no? Que nunca dejó de ser la ofrenda de las deidades. Y eso me parece súper interesante, súper curioso, porque en un principio puedo entender que encima era una comida para las élites, ¿no? Y era la ofrenda perfecta para las deidades y se convierte en moneda de cambio, pero que con el tiempo no pierda ese sentido más de pureza y de alimento perfecto o de ofrenda perfecta para las deidades, me parece curioso, ¿no? Porque a lo mejor en otras sociedades pierde de alguna manera ese estatus, ¿no? de pureza. No sé, así como reflexión, me parece interesante. Bueno, esto es lo que te digo un poco a veces de cabalgar las contradicciones, ¿no? Pues tú la ves claramente, pero dices, si pierde el estatus de pureza, pues gran parte de los rituales, ¿no? De lo que hace un poco de esa idea de comunidad se nos va al garete. Entonces, pues bueno, pues mira, pues vamos a seguir. Sí, lo que pasa es que, bueno, es curioso, ¿no? En el pasado había muchas, no sé si regalos, ¿no? O donativos, cosas que se hacían con arroz, que en la actualidad se hacen con dinero, pero el arroz ha seguido manteniendo ese estatus, ¿no? de pureza. Es interesante. Hablamos también al inicio, que hemos hablado aquí en el podcast ya, del Ichizu Sansai, del Washoku, creo que también ya con 6 temporadas. Ya nos ha dado para casi todo, ¿eh? No, ya no. Sí, pero a la vez no me acuerdo a veces de si hemos hablado de cosas no, o del todavía Ichizu Sansai sí. ¿Verdad que sí? Tú lo has mencionado, el cuenco de arroz está perennemente en la mesa japonesa. De alguna manera hay quien dice que es como el pan en la mesa española, al menos tradicionalmente, ¿no?
Quizás sí, si queremos comparar un poco lo que es los hidratos de carbono, ¿no? El aporte de hidratos de carbono, que en Japón por eso no se ha comido tradicionalmente tanto pan, porque ya tenían otra fuente de ese producto. Lo que pasa que quizás en el caso japonés siempre ha tenido esta idea de que esto es algo más que simplemente un alimento, ¿no? Es algo que va más allá porque es casi un regalo de las deidades. De hecho, el arroz es el protagonista puro, ¿no? Dentro de ese menú tradicional japonés, porque por si no habéis escuchado el episodio de Ichiyu Sansai, muy mal, recordad que básicamente estamos apuntando la lista negra. significa una sopa a 3 platillos. La sopa, el arroz está fuera de esa una sopa a 3 platillos. Exacto. Tenemos la sopa, 3 platos que pues serán unos encurtidos, un pescado a la plancha, por ejemplo, una ensalada, algas, lo que sea. Pero el arroz aparte. El arroz siempre está. Siempre, no necesita por decirse, encima. no necesita mencionarse, porque no se entiende la comida japonesa sin el arroz, sin el gohan, porque es que gohan es la propia comida japonesa. Entonces, claro, ya te explota la cabeza. En muchos casos, ciertos platillos, hasta los propios encurtidos, se piensan y se diseñan para que acompañen, para que vayan muy bien con el arroz. Eso es. ¿No? De manera que tú tienes el arroz, ese cuenco de arroz blanco perfectamente cocido, maravilloso japonés, porque el arroz blanco bien cocido japonés está muy bueno. Está maravilloso, es que lo puedes comer solo, lo disfrutas mucho, pero esa combinación de cojo, pues por ejemplo, un poquito de un encurtido o ese pescado que se ha hecho a la plancha pero lleva un poco de salsa de soja o ciertos sabores. Eso es. Y luego tomas un poco de arroz y lo bien que combinan. Totalmente. Y bueno, pues ya que hemos hablado de comidas con arroz, pues ¿qué tal si expandimos un poco esto, Laura? Vale. Porque claro, muchas veces, ¿no? También tenemos el concepto en japonés del gohan mono. Bueno. ¿No? Hemos hecho episodio aquí de un poco recetarios, de cómo leer los libros de recetas. Creo que hablamos de técnicas de cocina. ¿No? Vale, porque al final gohan mono, esto aparece mucho en los libros de recetas japoneses. Que son las cosas de arroz. Exacto, los platos de arroz, ¿no? Al final el arroz, bueno, yo soy una fan absoluta del arroz, sinceramente, los arroces en España me parecen maravillosos, pero demuestra una gran versatilidad, es un ingrediente que tiene gran versatilidad. Hablábamos del cuenco de arroz blanco japonés, maravilloso. Pero luego tienes el arroz avinagrado, que es el alma del sushi, que Totalmente. Es el plato quizá más popular a nivel internacional. Hablamos del sushi aquí en el podcast, ¿sí, Luis? ¿Hemos hablado del sushi? Habría que mirarlo, pero yo tampoco... Pero recordad que decíamos que el sushi lo más importante es el arroz. Totalmente. Justamente, es arroz avinagrado. Luego tenemos el arroz al que se le espolvorea hongo koji y que luego sirve para producir sake, sirve para producir mirin, sirve para producir soja, miso. Sirve para producir miso y dices, madre mía. No, totalmente. Pero luego si nos vamos a platos de arroz, bueno, pues tenemos lógicamente ese gohan, a veces también lo podéis ver como meshi, que sería el arroz blanco cocido, japonés, que ahora hablaremos de eso, pero ya hemos dicho comida. Pero luego tenemos, bueno, el arroz con curry, que lo hemos mencionado y ya hablamos del kareraisu, el arroz con curry. No hace falta mencionar mucho más. El plato favorito de nuestro hijo. Ahí está, el chahan. El que a veces chahan también o se le llama yakimeshi. yakimeshi, exacto. Básicamente meshi arroz, yaki a la parrilla, ¿no? A la plancha, arroz frito. Es arroz frito. Arroz frito japonés. Esa. Sí. Luego uno que te gusta bastante a ti, el arroz hayashi. El hayashi rice, que al final es un estofado de ternera así espesito sobre arroz. Pues también está muy, muy rico y también gusta mucho en Japón y de nuevo también se dice la palabra rice. Ahí está. Claro, para separarlo del gohan, el arroz japonés. Esto es una receta extranjera, viene o al menos, ¿no?, influenciada por recetas extranjeras. Luego el mochi, ya hemos hablado del mochi antes, el pastel de arroz, ¿no?, glutinoso, pues también. El ochazuke, que esto es algo que sorprende a mucha gente. Sorprende y quizás internacionalmente los turistas no les gusta tanto. A mí me encanta. Porque a veces el perfil de sabor puede resultar un poco plano, más además le añades ese amargor del té, porque ochazuke es té verde caliente vertido sobre arroz blanco cocido. Es perfecto cuando, ¿sabéis? Tenés en la cocera de arroz
Te ha sobrado un poco de arroz. Te ha sobrado un poco de exacto. arroz. A lo mejor se está quedando ya un poquito ahí seco, ¿no? Un poco reseco. Sí. Pues tú coges ese cuenquito de arroz, le echas un té verde calentito maravilloso y le puedes añadir lo que quieras. Hay gente que le añade hasta atún en lata, por ejemplo, Sí, se puede o hacer. furikake, ¿no? Una omegoshi. O algunos encurtidos. Lo que tengáis, al final, lo que se tenga en casa, ¿no? Unas Y piparras, a lo mejor, se mira, podrían pues, poner. hombre, la piparra le daría ahí un Le daría toque un kick. fuerte, ¿no? A mí me encanta, está buenísimo, me gusta muchísimo, pero es verdad que la primera vez que lo tomas dices, ¿y esto? Porque claro, es té ¿Alguien se ha verde, dejado pero las arroz. papilas gustativas por el camino? Porque Luego, otro plato bastante popular de arroz, la omuraisu. exacto, la tortilla rellena de arroz frito, que aparentemente es originaria de la zona de Tokio, pero que bueno, está extendida por todo el país. A los niños les encanta, porque además se prepara con ketchup. Y bueno, lo que se ha popularizado en redes sociales en estos últimos años. Sí, sobre todo por estos restaurantes como el de Kioto, ¿no? Donde te Sí. ponen una tortilla poco hecha, muy jugosa por dentro, que se abre justo con la punta del cuchillo. No me gusta, se cubre el desparrama ahí arroz, sí. todo el huevo. Luego hablamos ya de los onigiris, lógicamente, ese equivalente de alguna manera a los sándwiches, ¿no? A los bocadillos. Bolas de arroz, ya hemos hablado de los onigiris. También, mira, el tamago kake gohan, que yo creo que es uno de los desayunos favoritos de los Que también japoneses. internacionalmente la gente a veces lo mira con un poco de cosas, porque claro, le pone el huevo crudo al arroz y ya, ¿no? A veces un Básicamente poco es de un- furikake también, pero a No, veces ni siquiera básicamente nada. el tamago kake gohan es arroz blanco con el huevo crudo y un poquitito de salsa Un poquito de de soja. salsa de soja, está súper rico. Está muy bueno, pero bueno, yo no tengo problema con el huevo crudo, pero hay mucha gente que sí que mentalmente tiene, claro, ¿no? Preocupaciones al final con el huevo crudo. Por ejemplo, los americanos, los estadounidenses, madre mía, tú les dices huevo crudo y se ponen como locos, ¿no? Y A digo, ver, pero es esto, verdad que un huevo crudo, si no claro, sabes salmonelosis. cómo lo has mantenido, si tú lo tienes en tu casa, está dentro de las fechas de consumo apropiadas y demás, pues no pasa Sí, nada. pero en principio, ¿no? Hay mucha gente que Claro. se asusta. Bueno, hay un montón. Luego Bueno, tenemos. el sekihan también, por ejemplo, que es el arroz blanco que se le añaden judías azuki. Es verdad. Lo digo muy porque además típico este festivo. es muy importante en festividades, pero también en aspectos festivos relacionados con el mundo de las geishas, que a nosotros siempre esto nos gusta mucho mencionarlo. Totalmente. Y luego, claro, bueno, lo hemos mencionado un poquito antes, el sushi. Al final, el arroz es el arroz preparado, ¿no? Avinagrado, es el elemento básico del sushi. El resto de cosas pueden cambiar. Le podemos poner de esta forma, de otra, con algas, Bueno, sin es lo que alga, con decimos pescado, siempre, sin pescado. sushi es arroz avinagrado con cosas. Exactamente. O sea, sushi no significa que tengas que poner pescado crudo, porque No. puedes tener, por ejemplo, tortilla, puedes tener carnes, esas carnes pueden estar cocinadas o no. El propio pescado puede estar a la parrilla Cocinado o no. Puede estar ahumado. Puedes poner algunas verduras, como el sushi que tú comías cuando estabas embarazada de Eric. El de pepino. Claro. Bueno, no estoy segura si hemos hecho episodio del podcast. Ahora lo Ahora que revisaré. estamos hablando de cosas de sushi, diría que igual no. Si no, me lo apunto para hacer un episodio desastre. para poder hablar no solo de los nigiris, de hablar de los makis, del chirashi, de los inari. Yo que sé, hay un montón de tipos diferentes de sushi. Hace poco, hablando de más platos de arroz, hace poco hablamos de las festividades estacionales, las seku, y hablábamos de las gachas de arroz estas de principios de año. Los nanakusa gayo. Sí, que quizás no sean tan ricas, pero se comen justo a principios en esa primera festividad estacional, ¿no? Que es realmente el 1 de enero, pero como es año nuevo, se ha pasado el día de comer estas gachas de arroz al 7 de enero, ¿no? Sí. Con 7 hierbas japonesas. Sí, las 7 hierbas supuestamente del año nuevo, Sí, ¿no? Y que te van a traer salud para todo el año. Luego también, si tenéis familia japonesa o os quedáis con una familia japonesa, si te enfermas, si estás un día así un poquito, ¿no? Os van a preparar okayu, que son, pues eso, unas gachas de arroz. A veces se le añade huevo, por favor, gracias. Otras veces no. Yo es que odio las gachas de arroz, no me gustan nada. Menos
un poco, si va con el té verde, vale, pero bueno, si esto es son parecido gachas, al plato este, es que no sé cómo se pronuncia, pero que cuando estuvimos en Singapur lo tenían en los buffets de desayuno, el congee, el congee, sí. Es, que bueno, es típico también de toda esta zona y que al final bueno, no deja pero de ser eso, no unas sé, mi gachas de madre arroz. también cuando mi madre ha tenido siempre muchos dolores de cabeza, un beso mami, que sé que nos escuchas, ella tomaba mucho gachas también, ¿no? El arroz como muy cocido y muy rehecho y muy liquidillo, no me gusta, pero bueno, en Japón también muy típico el okayu, ¿no? Hay varias gachas ahí diferentes. Luego también hemos hablado aquí en el podcast de los donburi. Buah, los donburi son espectaculares, son una de las bases de la cocina popular del día a día japonés Totalmente. actual, ¿no? Me Es que recordad son esos cuencos de arroz cuencos con de arroz cosas por encima. cubiertas de cosas, ¿no? Cosas, me gusta el katsudon, bueno, en fin, el Gyudon. gyudon. Tenéis que escuchar ese episodio del podcast si no lo habéis hecho ya. Así que, no sé, es que se me ocurren muchísimos más. Es cierto que en el Japón moderno la dieta se ha diversificado. Es cierto que tenemos, por ejemplo, hemos hablado del pan, ¿no? Hemos hablado del pan, hay más pan. Hay más pan, Hay más fideos. platos de fideos también, Y pero el arroz siempre está. Sí, el arroz siempre está. Y de hecho tú lo mencionabas al inicio y así cerramos el círculo, ¿no? Y acabamos, pero decías, ha habido problemas de, ¿no? Justamente abastecimiento de arroz. Es porque el arroz sigue estando, el arroz siempre está en la mesa japonesa y es un central en la dieta, ¿no? Japonesa. Y ya para terminar de cerrar el círculo, no hemos sido los turistas los que hemos dejado a Japón sin arroz. Por favor, gracias. Por favor, no gracias. compremos mensajes estúpidos que a veces la gente repite por ahí. Sí, no hace falta entrar en ello. Yo creo que los japonistas son más inteligentes, no hace falta. Lo que sí queda claro, yo creo que el arroz es un poco el alma de Japón, el alma casi indiscutible de Japón y vamos, Te puedes comer Japón a bocados y tiene sabor a arroz. arroz, totalmente. Pero bueno, acá, vamos, que a mí me está entrando hambre. Sí, mejor vamos a cambiar de tema y nos pasamos a... Japonismo Mini. Mira, en este japonismo mini quiero decir un par de cosillas. Primero, el nuevo museo de Team Lab llamado Team Lab Biovortex. Bueno, yo lo digo en español, Biovortex Kioto, ya sabéis, abre justo muy cerquita de la estación de Kioto, en la parte sureste de la estación de Kioto. Suroeste, ¿no? Sureste. Norte, sur, este. Es el este. Es el este, es el este. El 7 de octubre, ¿vale? Para los que vayáis a Kioto, vayáis a Japón, a partir del 7 de octubre, pues tenéis este nuevo Team Lab. Por lo Va a que he ser visto, muy parecido para mí es un borderless. como el borderless, Sí, ¿no? sí, muy parecido. Por lo que he visto en su página web, al menos algunas de las salas, las imágenes que han puesto, hay muchas cosas muy parecidas al Team Lab Borderless de Tokio. Pero bueno, pues puede ser una opción si no os encaja. ¿Queréis ir a un museo digital de Team Lab y no os encaja en Tokio? Claro. Pues a lo mejor, si ya es a partir del 7 de octubre, pues podéis ir al de Kioto, ¿no? Luego también yo quería mencionar que hemos rehecho de una manera brutal el artículo que tenemos en la web sobre mapas. Ostras, es verdad. Porque teníamos el artículo sobre mapas. Sabéis que tenemos en todas las guías de destino, hay mapas donde hay recomendaciones de qué cosas ver, a veces también de tiendas, de lugares hasta para de comer, recorridos y de todo. De hecho, tenemos más de 170 mapas y una cosa importante que hay que decir es que estos mapas nuestros, que yo creo que somos de los primeros que los empezamos a hacer y sobre todo de una manera tan a lo bestia, es decir, de absolutamente todas partes, son gratuitos. Todos son gratuitos. Que ahora mismo hay mucha gente que te vende sus propios mapas que dices... A mí, sinceramente, y lo digo aquí con la confianza que me da también los japonistas que nos escuchan, se me cae un poco la cara de vergüenza cobrar por unos mapas que básicamente es... Porque mucha gente que a lo mejor ha ido al destino que sea una vez y te hace un mapa y te lo vende. Y dices, pero tío, si no tienes casi experiencia en este sitio. Aunque la tengas. Nosotros, bueno, ya sabéis que japonismo, como trabajamos, toda la información, y esto lo hemos dicho varias veces aquí también en el podcast, toda la información que hay en japonismo es gratuita, el podcast también es gratuito y siempre seguirá siéndolo. Y en el momento en que dejéis, por ejemplo, de usar los enlaces que tenemos en la web,
en el momento en que no nos dé, ¿no?, para mantener al final el negocio, pues tendremos que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Es cerrar, al cultivo de arroz, a lo mejor. Mira, cerramos el chiringuito y nos ponemos a hacer onigiris, por ejemplo, también. No, pero ahora en serio, ¿no? Nosotros todo lo que damos, lo damos de manera gratuita, básicamente porque como nació Japonismo no nació como un negocio, ¿no? Japonismo era un proyecto personal de Luis y de Laura, en el que escribíamos cosas de Japón, los sitios a los que habíamos ido, para intentar ayudar a aquellos que iban a Japón también en esa época, cuando a lo mejor no era tan popular. Claro, como entonces, destino, ya que ¿no? vosotros nos ayudáis usando pues la reserva de hoteles con nuestra web, el seguro de viaje, las eSIMs y lo que sea, ¿no? Actividades y esto, nosotros seguimos manteniendo todo totalmente gratis. Y además de los mapas, hemos añadido listas que también se integran con Google Maps. De hecho, en algunos casos hemos trasladado la información que teníamos en mapas a listas porque realmente funcionan mejor, ¿no? De hecho, tenemos, por ejemplo, una lista de restaurantes y bares en Tokio, que es espectacular porque tienes de todo. Luego tanto tenemos de cosas de alto nivel como normales. Tenemos, por ejemplo, la lista de sin gluten para los que tenéis problemas con el gluten, celíacos y demás. Fantástica, porque es que tú yo ahora mismo abro Google Maps y me aparecen ahí los iconitos, simbolitos, porque y a claro, veces todo digo, tiene su anda, mira, iconito específico. Tenemos aquí ahora que estuvimos en Japón, ¿no? Exacto. Me pasó. Hay otra lista de restaurantes veganos y vegetarianos. Hay listas interesantes por ahí. Y vamos a seguir haciendo más listas, y hemos reestructurado esta página de mapas para que tenga una organización un poco más coherente por regiones japonesas, que ya que tenemos ahora artículos de cada una de las regiones, pues de Kanto, ¿no?, donde está Tokio, de Kansai, donde está Kyoto y Osaka, de Tohoku, de Hokkaido, tal, pues los mapas están distribuidos también por regiones para que sean fáciles de localizar. Ha quedado muy guay. De todas maneras, ya sabéis, si dudáis de, ostras, no sé si tengo el mapa, es tan fácil como te abres la guía del destino que sea, Kusatsu Onsen, por ejemplo, y ahí tienes enlace al mapa, se te abre directamente en Google Maps y ya lo tienes. No hay que hacer grandes malabares. Es súper fácil de usar. Yo quería hacer un poco de reflexiones, pero creo que nos está quedando ya un Japón a fondo bastante largo, confírmamelo, Luis. No, se puede hacer reflexiones. Porque creo que nos quedamos en el primer Japón a fondo de esta sexta temporada, que fue justamente la anterior. Nos quedamos un poco corto con las reflexiones porque ya habíamos sido bastante... Disculpadnos con ese Japón a fondo mucho. Que nos quedó muy largo. Ya sabéis que nos gusta jugar a la hora y poco. Ese se nos fue completamente, pero sí que creo que se nos quedó un poquito ahí pendiente esa reflexión del turismo, el turismo masivo, si Japón está masificado, ese tipo de cosas. No sé si supimos y también exponer realmente lo que queríamos decir. El Japón real, decir. El Japón rural y no sé qué. Yo lo que quiero decir es que no os dejéis llevar por todo lo que se dice por ahí, porque se están diciendo muchas tonterías. No sé, sinceramente, cuando te dicen, no, es que Japón está masificado, no hay que ir a Japón. Tú no has estado en Japón, si afirmas esto. Pero también es que se están comunicando cosas mal. Negativizando de alguna manera el turismo. Porque, por ejemplo, ¿no? Es verdad que Kioto, que quizás es una de las ciudades que más turismo tiene, al menos la zona central, ¿no?, pero que ya hemos dicho que tiene también sus propios problemas de gestión interna con sus autobuses y demás, van a subir las tasas turísticas. Pero es que déjame decirte un segundo, un paréntesis. Tú dices, el centro de Kioto está masificado. Bueno, depende de qué sitios. No, es que hazte el paseo por los edificios Meiji Taisho, que te lleva por sitios maravillosos. Que están en el centro de Kioto. Que están en el centro. Y no hay mucha gente. Ya verás tú. ¿Quién hay? Nadie, claro, nosotros. Pero lo que quiero decir, ¿no?, que ahora, porque hemos recibido esos comentarios de, es que Japón va a tomar medidas para evitar el turismo, es que van a subir los precios de la tasa turística. Pues en Kioto, por ejemplo, va a ocurrir, pero hay que informarse bien. O sea, no hay que comprar solamente el titular alarmista y ya está. Ya, pero es que el titular es lo que vende. Claro, porque hay muchos países y muchas ciudades con tasas turísticas y en el caso de Kioto, pues van a subirla, pero también va a depender del dinero que tú pagues. Si pagas
la habitación de hotel, pues en un hotel normalito, barato, pues a lo mejor te va a subir 100 yenes, 200 yenes la tasa turística, que dices, jolines, ¿no? ¿Cómo se nota que aquí tienen mucho turismo? Porque quieren sacar ese dinero. Y dices, vale, eso es verdad, pero no es exclusivo de Japón No. y hay otros países que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Más, Italia, y hay muchas discusiones incluso entre los propios profesionales del turismo y los políticos sobre si es realmente útil una tasa turística o no, pero que no es algo exclusivo de Japón y no es algo que se haga para evitar el turismo. Y es algo que a mí, y esto es yo, a nivel personal, particularmente no me parece mal. Lo que sí me parece mal es que a veces se ponen estas tasas y luego no se ve un cambio. No, Hablábamos porque este de Kioto, dinero se suma con el resto de impuestos que pagan los ciudadanos y se lo llevan a algunos por quién ahí, sabe en lo que acaba. Porque ¿no? eso también sucede en Japón. Claro, si este dinero lo aportas y lo separas y dices, mira, con este dinero de las tasas turísticas hemos, yo qué sé... puesto una nueva línea de autobús. Exacto, hemos construido una nueva estación aquí, hemos hecho cosas que contribuyen a mejorar las infraestructuras de transporte, turísticas o lo que sea. Dices, porque oye, pues qué bien. Esto sí que lo mencionamos brevemente, pero ostras, yo recuerdo, año 2000, han pasado 25 años, ya los autobuses en Kioto iban mal. Ostras, ya no es solo por turistas o no, ya es por tus propios vecinos. Pon un sistema de transporte público que funcione correctamente. Aquí creo que a veces se está usando, como sucede en muchos países del mundo, el turismo. Culpabilizamos al turista. Sobre todo porque el turista no se queja, porque claro, tú te quejas del turista, pero el turista se marcha y no sabe si le están culpabilizando a él, lo están usando de cabeza de turco para poner, bueno, pues que sea el responsable de los problemas que hay en la ciudad. Y luego también están muchas veces muchos occidentales que viven en Japón, pero que claro, que viven a veces en grandes ciudades, entonces vives en grandes ciudades, tienes una experiencia de cómo es tu vida en el día a día, porque además utilizas el transporte público a las horas a las que va todo el mundo a trabajar y a las horas de las que vuelve todo el mundo de trabajar. Entonces, claro, desde tu perspectiva, es que está llenísimo, ¿no? Pues, y sí, yo lo entiendo, ¿eh? Y yo lo entiendo. Fijaros los ciertos paisajes en los que hemos estado este verano, el verano pasado, en febrero, es que me da igual, todos los últimos viajes que hemos hecho. No, incluso en febrero. La gran mayoría de Japón no está masificado. Cuando estuvimos en febrero de 2023 en sitios súper típicos de Kioto, entre que íbamos a los sitios a veces a horas un poco diferentes de las horas centrales del día, porque ya sabemos cómo son las cosas, y que además era finales de febrero, no estaba tan lleno de gente. Y estuvimos mucho más tranquilos a pesar de estar por el centro de Kioto. Fuimos al Kinkakuji, al Ryoanji, al Ninnaji, luego nos fuimos a Arashiyama. Ese recorrido lo hicimos y estuvimos casi solos. En la zona de Gion, por donde el Kiyomizu-dera, las cuestas Sanensaka y Ninensaka, a horas en las que no había casi gente. Entonces se puede. Por eso nosotros siempre os intentamos transmitir, por un lado, la idea de que Japón tiene mucho que ver más allá de los sitios típicos, que incluso los sitios típicos a otras horas son igualmente interesantes y menos llenos de gente, pero que además también sí podéis, porque a veces no se puede por temas de, pues yo qué sé, si tenéis hijos, pues es cuando pueden tener ellos vacaciones, o si en vuestros trabajos no os permiten tomar vacaciones en ciertas fechas, pero en caso de que se pueda, hay fechas en las que Japón sigue siendo muy interesante y que está, pues, con menos turistas. Lo que no vamos a decir es, lo que es cierto es que Japón no tiene turistas, porque es verdad que ha crecido. Hombre, un montón. Ha crecido un montón. Tú vas a cualquier de las grandes ciudades, Kioto, Tokio y Osaka, y eso se ven. Pero nosotros, nuestro trabajo también es el animaros a saliros también de ahí. Yo entiendo que tú quieras ver Fushiminari. Por supuestísimo, si nosotros hemos ido un montón de veces a Fushiminari, ¿por qué? Y de hecho ahora desde el 2018... Ya hace demasiado que no vamos. Y tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver, ¿no? Sí. Y vamos a volver. Lo entiendo perfectamente. Claro que sí, nunca jamás os vamos a decir, no vayáis, que hay mucha gente. No. Pero podéis organizaros la visita para, oye, voy primero a Fushiminari, no hace falta ir a las 6 de la madrugada si no queréis, que a mí me gusta dormir. Podéis ir a las 9 perfectamente. Hay gente, yo también soy persona, yo también soy gente, ¿no? Yo soy gente para otra persona. Esto lo hemos hablado también muchas veces.
todos somos turistas. Habrá un poquito de gente, bueno, pues pero tú vas subiendo, la gente se va distanciando estás la mar de bien. Y luego, lo que sí os animamos siempre es, oye, a añadir otras cosas combinarlo. también. Claro, Sobre para todo, hacer el viaje también diferente es y que nos diversificamos un poquito. Para mí también es eso, es hacer el viaje personal, que al final nuestra web, japonismo.com, para los despistados, está ahí para que hagáis un viaje que sea único y que os deje un recuerdo Que sea en la cabeza vuestro imborrable. Yo lo viaje. decía alguna vez en algún directo, ¿no? Que nuestro trabajo no es turismo a Japón, nuestro trabajo no es daros información de los destinos, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos, es ayudar a crearos recuerdos imborrables. Y para eso... Bueno, sí que has comenzado intenso la temporada, He comenzado intenso. Y para Madre. eso os tenemos que dar la posibilidad y la capacidad de que añadáis sitios en los que a lo mejor pues solo estáis vosotros y otros 4 más, locos. Porque dices, pues Pero, no se le ha ocurrido a otra gente. A la vez, también me gustaría decir que el turismo no es malo. No, claro que no. Nosotros, nos dedicamos al turismo, pero es que además nos gusta viajar. Esto lo hemos mencionado muchas veces. Nosotros viajamos, aparte de Japón, vamos a otros sitios. Aquí, lógicamente, hablamos de Japón. Para Japón, ya creo que lo dijimos, ahora mismo en 2024 el turismo se convirtió en la segunda industria que más dinero aporta al Producto Interior Bruto japonés. Tú imagínate si con lo que ha subido el turismo ahora a Japón y lo importante que es en ese Producto Interior Bruto lo quitas. Ahora mismo Japón, pero es que la caída que tiene es brutal. Pero aparte del tema económico, que también es importante, yo ya hablaba hasta de un tema personal. El turismo no es malo. A mí viajar me gusta probar nuevas comidas, ver nuevas culturas, pasear por un barrio y ver una arquitectura completamente diferente, ver cómo vive la gente. Y no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Yo recuerdo un viaje, por ejemplo, en fin de año en Oslo, que nos fuimos ahí donde Cristo había perdido la zapatilla y estuvimos paseando por un barrio normal, no tenía nada, y te fijas cómo son las cocinas, que no tienen cortinas, no, este tipo de cosas. Pero por eso a nosotros lo que nos gusta también es transmitiros la idea de conocer los destinos a los que visitas y tener esa información leyendo japonismo para que los disfrutéis, que no sea un viaje simplemente de coleccionar fotos instantáneas, que el problema hoy en día a veces con el turismo es que como se ponen de moda ciertos lugares y ciertos restaurantes incluso en las redes sociales, sobre todo el TikTok, mucha gente recoge esas ideas y se hace una lista de yo voy a ir a Japón y voy a hacerme estas 10 fotos y solo quiere hacerse esas 10 fotos y lo que hay alrededor le da igual. Y el contexto histórico, cultural y social de alrededor esos, fíjate, le da igual. Son los menos, también son los mucho menos los cafres, porque nunca voy a decir, no, el turismo es bueno, todo el turismo que va a Japón es bueno. No, en el momento que un destino se pone de moda, como Japón se ha puesto de moda, pues lógicamente va a ir gente a la que no le interesa realmente Japón. Simplemente va a Japón porque está de moda y es lo que toca. Parece que toca, todo el mundo tiene que ir a Japón, ¿no? Y además, actualmente en redes sociales lo que vende es justamente el hacer las cosas mal, el llamar la atención de manera negativa. Entonces nosotros sabéis que nunca hablamos de esos cafres que hay por ahí, que hacen es que ni siquiera vemos esos vídeos y no queremos que nos los mandéis tampoco, aunque estéis indignados por lo que hacen. Nosotros también y no nos gusta, pero lo mejor que se puede hacer con esta gente es no darles visitas y no hacer famosos a idiotas. Por favor, gracias, ¿no? Pero vuelvo a el turismo. Para mí el turismo no es malo, pero claro, yo entendiendo el turismo, lo que tú has dicho, que va más allá de yo voy y me hago una foto y adiós, sino que intentamos de alguna manera siempre, y esto en todos los países, conectar de alguna manera con el destino, ¿no? Aprender del destino para tú también aprender. Y lo hemos contado siempre que vamos a sitios que son menos típicos, por ejemplo, y hablamos con alguien porque tiene una tiendecita o porque tenemos que preguntarle por el autobús o lo que sea, o porque es un museo pequeñito que hay en no sé dónde, siempre se quedan mirándote con una cara de sorpresa de qué hacéis vosotros y aquí. De felicidad. Y les encanta que estemos por allí, les encanta que valoremos lo que tienen. Y recuerdo esa tiendita en Sawara, esa tienda de té, que entramos para ver el altar que tenían del Hinadan, ¿eh? De las muñecas del Hinamatsuri.
¡Buah! Fueron fantásticos. Sí, sí, por favor, entrad, miradlo, nos estuvieron contando, mira, tal. En ningún momento, además, fue de, bueno, yo te he enseñado esto, cómprame, ¿no? No, No. al contrario. Al contrario, de hecho, les dijimos, no, vamos a volver después a comprar algo de té. Yo creo que ellos pensaban, esto nos lo han dicho por decir, ¿no? Sí. Pero que estaban súper felices de tenernos ahí. Bueno, oficinas de turismo, muchísimo. Ya sabéis que siempre vamos a la oficina de turismo cuando llegamos a un sitio. En muchos sitios de, pero ¿qué hacéis aquí? ¿No? ¡Wow! ¿Por qué estáis aquí? ¡Qué bien, qué ilusión! Entonces, el turismo no es malo, ¿no? Evidentemente hay 4 cafres por ahí que sí, pero en general bueno, no. ya está, dicho No esto, caigamos en estas trampas. Vale, dicho esto, ¿nos vamos a comentarios? vamos a comentarios, que hay unos cuantos. Venga, leemos o algunos y si no, algunos los guardamos para otro Japón a fondo, que si no nos alargamos mucho. Pero mira, por ejemplo, en el viaje, el anterior Japón a fondo del viaje de verano, Alegría nos decía que justamente por el tema del acceso y la caminata es por lo que ellos habían descartado Bichu Matsuyama en su próximo viaje. Decía, muy a mi pesar, que soy fan de los castillos. Y luego también mencionaba que asco me dan los cafés de mascotas y más ahora con animales exóticos. Dice, me voy a guardar el resto de mi opinión porque me censuran. Pues más o menos igual que nosotros, Alegría. Exacto. Luego, en este mismo podcast, en este mismo episodio, Xavi Wan también nos decía, una vez más, gracias por el podcast, enhorabuena por el inicio de la temporada, y dice, me he animado a escribir porque el otoño pasado tuve la oportunidad de visitar Takehara durante mediodía y me enamoré de su casco ¡Qué bueno! histórico. Sí. Y dice que el día que él estuvo también había muy pocos turistas. Bueno, es que es de estos sitios maravillosos que te trasladan a ese Japón de antaño y en el que pues hay gente, sí, hay más turistas japoneses de vez en cuando, pero que no es un sitio que está saturado, con lo cual si buscáis un distrito de conservación histórica, pues yo creo que Takehara es un muy, muy, muy buen sitio. Luego Rocío, en este mismo viaje, en este mismo episodio, decía que si podíamos hablar algún día, Laura, de cómo fue nuestra experiencia viviendo en Japón y por qué no nos quedamos a vivir allí y cómo aprendimos el idioma. Esto da para hablar un poco largo y entendido. Quizás en algún japonismo mini, ¿no? Quizá. Ya que estamos haciendo en esta temporada los japonismo mini, que estamos añadiendo, aparte de noticias que haya, pues también algún tipo de reflexión, pues a lo mejor esto de, oye, pues cómo fue la experiencia viviendo allí, ¿no? Pues puede ser. El tema es que no sé si, o sea, me da para mucho más, pero bueno, vale, apuntado, ¿no? Luego tenemos también a José David, que dice que se declara fan total de los episodios post-viaje. Es curioso, porque esto nos lo habéis dicho un montón y yo no pensaba que os gustarían que fuera a ser tan tanto. interesante. Pero ¿no? sí, ¿no? Y dice, si no he estado en ese lugar, ahí estoy con lápiz y papel apuntando todo lo que decís. Y si he ido, ya es fantástico volver al sitio mentalmente y recordarlo a través de vuestros ojos. Dice, deseando que llegue el próximo después de ese viaje de Navidad que propone Luis. Yo, a ver, yo es que quiero viajar, pero no me van a dejar, José David. No me van a dejar. Luego, por ejemplo, en el episodio de Wakasa, fin de temporada, Juan Carlos nos decía enhorabuena, os escucho semanalmente de camino al trabajo, que es un poco ¡Ay, por qué lo bueno! que hacíamos esto, Sí. a seguir muchas temporadas más. En ello estamos, Juan Carlos. Y luego Street Party, aquí también decía, gracias por todo lo que hacen. Me encanta escucharles y aprender de Japón a través de ustedes. Y dice, me encantaría un episodio sobre la cultura laboral en Japón. Bueno, de esto tenemos mucho material porque dábamos clase de esto. Exactamente, en la asignatura de business hablábamos largo y tendido de la cultura laboral japonesa. Es que hay mucho que decir, de ello. De esto es más de un episodio, pero nos lo apuntamos. Y luego Vicky también decía, me encanta el podcast, ¿cómo es? Nadie sabe más de Japón. Gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Pues venga, palabra japonesa para terminar. Tú habías mencionado algo, ¿no? De que te guardabas cuando yo he mencionado lo del Gohan como comida y esto, pero bueno, aquí hay algo, habría que decir. Bueno, cosas. claro, porque hemos dicho que Gohan sirve tanto para el arroz cocido como para hablar de comida, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, podríais, si os encontráis con un amigo japonés, no sé, a las 6 de la tarde o a las 7 y todo, le podéis decir, Gohan no tabemashita ka? ¿Has comido arroz? ¿Tabemashita ka? Literalmente has comido arroz, pero realmente quiere decir, oye, ¿ya has comido? ¿Ya has tomado algo? Porque si os dicen, ¡ay! ¿Tabemashita? Sí, ya he comido. No se están refiriendo a que hayan comido arroz. No, pueden haber comido concretamente. Lo que sea. Pero a lo mejor si os dicen, ¿tabemasen de esta?
No he comido todavía. Pues os podéis ir juntos. Pero claro, no izakaya. significa que os tengáis que ir a comer arroz, necesariamente solo arroz, porque dices, es que es lo que le he preguntado, ¿no? Es que aquí hay que entender, ¿no? Ese Gohan como significado también del concepto comida en general. Ahí está, es que en la mente japonesa arroz es comida. Comida es arroz, de alguna manera, ¿no? Todo está ahí. Todo Pero ya, junto. acordaros, Gohan no tabemashita ka. Gohan no tabemashita ka? Hai, Gohan no tabemashita. Y Pues vámonos a Gohan, comer pues no sé arroz dónde está. u otras cosas. Venga, ahora. vamos, yo... Que hoy tenemos curry además para comer. Es verdad. Oh, fantástico. ¡Mátane! Mátane.